Cuando hablamos de distribuciones discretas, podemos pensar en una función que nos permite calcular una probabilidad para cada respuesta a una variable discreta. Para esto hay que entender qué es una variable discreta. Cuando tenemos variables cuantitativas o variables numéricas, las podemos clasificar de dos formas, variables discretas y variables continuas. Las variables discretas son las variables que solo adquieren valores enteros, valores finitos, como por ejemplo el número de veces que tomas agua al día, pues tomo 5 veces, 8 veces, 10 veces, 0 veces. Es una cantidad cerrada. No puedo decir que tomo 5 veces y medio, o sea, no puedo. O sea, lo tomo 5 veces o tomo 6 veces. O sea, no puedo decir cantidades decimales. De las variables discretas son por naturaleza variables que miden cantidades enteras. Por ejemplo, ¿cuántos hijos tienes? 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos. No puedes decir que tienes 1 hijo y medio. O sea, no tiene sentido decir decimales. Son variables con números enteros. Y por lo general son, bueno, no por lo general, casi siempre son valores finitos. O sea, puedo enlistar todos los posibles resultados y no hay muchos datos distintos. Entonces, cuando se topen con una variable de este estilo, les pueden pedir calcular la distribución discreta de diferentes formas. La primera forma que les pueden pedir con estas distribuciones discretas es construir una tabla de distribución de probabilidad. Una tabla de distribución de probabilidad es prácticamente calcular la probabilidad de cada dato. Por ejemplo, aquí las XY son mis datos, es una variable aleatoria que adquiere valores del 2 al 6. Y aquí me están dando la frecuencia o las veces que se repite. Si yo no conozco la frecuencia con la que ocurren estos datos, no voy a poder calcular la probabilidad. Entonces necesito saber su frecuencia para poder calcular la probabilidad. ¿Cómo calculamos una probabilidad? Pues puedo aplicar la fórmula de casos favorables entre casos posibles. Para calcular la probabilidad, por ejemplo, para x igual a 2, tengo que dividir los 4 que son los casos favorables. Lo voy a poner seleccionando la casilla y lo divido entre el total de datos que se obtiene de sumar todas las frecuencias. En este caso voy a escribir el número, que es 44, porque este número no va a cambiar. Es el mismo para todos los demás. Siempre voy a dividir entre 44. O puedo seleccionar la casilla, pero fijándolo con signos de pesos. En vez de escribir 44, selecciono la casilla en donde está el total y pongo signos de pesos delante de la letra y delante del número para fijar la casilla. Si yo automatizo este procedimiento seleccionando las casillas, puedo arrastrar la operación con todos los demás para hacer el cálculo de las probabilidades. Para verificar que sus probabilidades son correctas, lo que pueden hacer es sumar estas probabilidades y nos tiene que dar 1. Porque una probabilidad se calcula como decimales, siendo 1 el máximo, la probabilidad máxima, y 0 la probabilidad mínima. Una vez que nosotros lo tenemos en decimales, lo puedo expresar como un porcentaje si yo lo multiplico por 100. Esta notación PXY, probabilidad de XY, prácticamente es equivalente a la frecuencia relativa. Para poder interpretar una probabilidad, normalmente se convierte en porcentaje porque es más fácil de interpretar. Y para ello multiplico por 100. Aunque este paso que estoy haciendo es un paso extra, simplemente nos permite interpretarlo mejor. De tal manera, por ejemplo, que con esta variable, que salga un número 2, es un 9.1%. Vamos a analizar lo siguiente. Cuando hablo de tablas de distribución de probabilidad, otra cosa que me pueden pedir es dar una gráfica que me permita representar las probabilidades para cada dato distinto. En este caso,
Si lo que les dan es la tabla de frecuencias, que me den las XI y las FI, que son las frecuencias absolutas, primero necesito calcular las probabilidades, que es lo que hicimos en el ejemplo anterior. Una vez que tú ya tienes las probabilidades para cada resultado a la variable, esto es lo que vamos a utilizar para hacer una gráfica. ¿Cómo voy a hacer la gráfica? Selecciono ambas columnas y se van a insertar. Aquí pueden seleccionar una tabla de un gráfico de barras, porque es una gráfica para una variable discreta. Entonces vean que simplemente inserté un gráfico de barras con estas dos columnas. Esta es una gráfica de distribución de probabilidad. Si yo quiero ser más específico, puedo seleccionar las barras. Bueno, no selecciono las barras. Aquí observan que hay un símbolo de más. Si ustedes le dan clic, pueden poner etiqueta de datos. Al poner etiqueta de datos, me pone la probabilidad de una forma más exacta sobre cada barra, para que no tenga que estar interpretando esta barra a qué altura está. O sea, no se logra ver exacto, entonces le pueden poner la etiqueta para que sea más específico. Lo siguiente que les pueden pedir es calcular el valor esperado de una distribución discreta. ¿Qué es el valor esperado? Pues prácticamente es lo mismo que calcular la media o un promedio. ¿Cómo calculo un promedio o un valor esperado si yo tengo una tabla de probabilidades? La estrategia consiste en multiplicar cada dato por su respectiva probabilidad, pues prácticamente es agregar una nueva columna en donde ustedes calculen esas multiplicaciones, cada dato por su respectiva probabilidad. Por ejemplo, aquí puedo multiplicar 2 por 0.091. Al seleccionar las casillas, prácticamente puedo automatizar este proceso para calcular esto de forma rápida. Y el valor esperado, por fórmula, es la suma de estas multiplicaciones. Entonces vamos a aplicar la función suma y selecciono todas estas casillas que son las multiplicaciones. Entonces el valor esperado es 3.86. Aunque mi variable es una variable con cantidades enteras, todos los promedios se dejan con los decimales que se obtenga. No se redondea a un número entero, se dejan decimales, aunque la variable no permita decimales. El promedio o el valor esperado o la media, como quieran llamarle, es válido dejarlo en decimales. Por lo tanto, el valor esperado de esta variable es 3.86. Es lo que se espera que suceda. Sin embargo, hay valores menores, hay valores mayores, y según sea menor o sea mayor, es la probabilidad de que eso ocurra. Vean que los datos mayores están entre el 3 y el 5, los que tienen las mayores probabilidades. Otra cosa que les pueden pedir es calcular la varianza y la desviación estándar de una distribución discreta. Para calcular la varianza y la desviación estándar, también necesito conocer las probabilidades. Necesito la columna de mis datos y la columna de las probabilidades. En la siguiente tabla incluye estas tres columnas. Esta primera columna de XI por PI es necesario cuando no tienes tu media. Si no has calculado previamente la media, como en este caso que ya lo hicimos, pero en el cuestionario no te van a dar la media, tú lo vas a tener que calcular. Entonces, primero calculas la media como en el ejemplo anterior. Ya lo hicimos, pero lo vamos a volver a hacer. ¿Cómo lo hicimos? Pues multiplicamos cada dato por su respectiva probabilidad. Entonces, en la tabla de distribución discreta que les den, van a multiplicar en la primera columna cada dato por su respectiva probabilidad. ¿Cómo calculo la media? Pues es la suma de estas multiplicaciones de cada dato por su probabilidad. Voy a usar este resultado que tiene todos los decimales para que mi resultado sea lo más exacto posible. Este es mi valor esperado, o mi media. Lo voy a poner aquí a un ladito, para que vean que lo necesitan. La media es 3.86. Aunque yo lo pongo así,
voy a usar este que tiene todos los decimales. Entonces, en la siguiente columna tengo que calcular los cuadrados de restar x menos la media. Entonces, entre paréntesis, siempre que hagan una operación en Excel, tienen que poner el símbolo de igual. Entonces, ponen el símbolo de igual, abren paréntesis y seleccionan el dato xy, en este caso es 2, y le voy a restar la media, que en este caso es 3.86363636 infinitamente. Para que esta casilla no cambie, porque es la misma media para todos los datos, pongo el símbolo de pesos delante de la C y pongo el símbolo de pesos delante del número 40. Cierro paréntesis y para elevar al cuadrado uso este símbolo que es como un piquito. Este piquito nos sirve para elevar a cualquier potencia. Entonces yo puedo elevar a una potencia entera, también puedo elevar a potencias negativas o también puedo elevar a potencias fraccionarias en dado caso que lo lleguen a necesitar. Con ese símbolo elevan a cualquier potencia. Entonces, en este caso, pues quiero elevarlo al cuadrado. Vean qué hice. Entre paréntesis puse la resta del dato menos la media y todo esto lo elevo al cuadrado. Esto significa que son las desviaciones cuadráticas. ¿Qué es lo que equivale a calcular la varianza? La varianza es un promedio de las desviaciones cuadráticas. Entonces, esto que acabo de calcular lo puedo automatizar aplicándolo a todas las casillas y vean que si yo selecciono esta, lo que está haciendo, por ejemplo, es el dato, que es el 6, menos la media, que es esta casilla que la fijé con los símbolos de pesos, y la resta la está elevando al cuadrado. No tengo que hacerlo de forma individual, pero si lo quieren hacer individual, también lo pueden hacer. Ya tengo las desviaciones cuadradas, me falta multiplicar estos resultados por P de XY, la probabilidad de cada dato. Entonces, selecciono estos resultados de elevar al cuadrado por su respectiva probabilidad. Este resultado por su probabilidad. Vean que por se pone, o sea, la multiplicación se pone con asterisco. Y con esto aplico la multiplicación automática en todas las casillas. La fórmula que me indica que simplemente tengo que hacer la suma de esta columna de multiplicar las desviaciones cuadradas por su probabilidad para obtener la varianza. Que prácticamente mi varianza es un 1.0723. ¿Cómo calculamos la desviación estándar? Si ustedes conocen la varianza, para calcular la desviación estándar, simplemente era calcular la raíz cuadrada de la varianza. Entonces voy a usar la función raíz y selecciono la varianza. Entonces la desviación estándar en este ejemplo pues es 1.0355. La desviación estándar pues es muy sencillo, solo es la raíz de la varianza. Ahora, ¿cómo calculamos la varianza? ¿Qué hicimos para calcular la varianza? Pues tuve que completar toda esta tabla. Primero tuve que calcular la media o el valor esperado que se obtiene de multiplicar cada dato por su respectiva probabilidad y sumar esa columna. Una vez que ya hicimos esta suma, tengo que calcular las desviaciones cuadradas que se obtiene de a cada dato restarle la media o el valor esperado y elevarlo al cuadrado. Y antes de sumar, tengo que multiplicar estos resultados por sus respectivas probabilidades para obtener con la suma la varianza. Luego solo le saqué la raíz para la desviación estándar. Te pueden pedir completar la tabla de distribución de probabilidad. Te dan las frecuencias y tú tienes que calcular las probabilidades correspondientes. Te pueden pedir la gráfica. Te pueden dar la tabla con la probabilidad o la tabla con la frecuencia. Y si te dan la frecuencia, primero calculas la probabilidad y ya luego trazas la gráfica. Te pueden pedir el valor esperado que se obtiene de multiplicar cada dato por su respectiva probabilidad.
y sumar esos resultados. Y te pueden pedir la varianza o la desviación estándar. Para la varianza, pues hay que calcular esta columna de cada dato, restarle la media y elevar el cuadrado. Y el resultado multiplicarlo por la probabilidad. Y la suma de esta columna sería mi varianza. Y la raíz cuadrada de la varianza me da la desviación estándar.